¿Qué tal amigos? Yo soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos, pero además por una chica que yo quiero mucho y que admiro mucho porque está haciendo cosas realmente increíbles. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, muchas gracias, Julio. He estado haciendo varias cosas, pero a pesar de todo, muy bien y también estoy muy feliz de verte. No, pues yo encantado. Mi querido Jesús, recién desempacado de otro festival. Sí, pues anduvimos ahí en el GIF, ¿no? Que fue, fíjate que llama la atención porque regresó como a sus orígenes, creo yo, ¿no? En donde lo que importa no son las grandes luminarias, sino lo que sucede dentro del festival con los jóvenes. Eso me parece muy importante. Y yo quisiera que ya que mencionaste lo de Jackie, que oficialmente nos diga cómo se está denominada, porque es lo que luego yo no entiendo y no explicó muy bien. Oficialmente estoy denominada como Solar System Ambassador, que es como un embajador de la NASA oficial, digamos, de comunicación y divulgación científica de la NASA. Es como un apartado de NASA Social. Eso soy. Y como siempre también está mi querido amigo Gerardo Gil, que nunca me abandona. Nunca, aquí estamos. No, hasta cuando unos efelantes no me querían dejar pasar por acá, pero aquí andamos en el programa. Justamente hablando de los efelantes, acaban de salir de ver una película bien interesante que a muchos les va a recordar su infancia, ¿no? Christopher Robin, cuéntenos cómo estuvo. Sobre todo, Jackie es muy fan, entonces quisiera que ella empezara. Soy muy fan de Winnie Pooh, desde los libros hasta la caricatura y eso. Todas las canciones que salieron en la película me las sabía de memoria, lo cual es un poco freak y podría alterar mi juicio de la película. Sin embargo, yo sí voy a decir que la película funciona no solo para los niños y para los que tenemos como la nostalgia de Winnie Pooh, sino como historia. Realmente la película nos muestra algo más y cómo se puede explotar un poco más el personaje, los personajes de Winnie Pooh y de Christopher Robin. Sí, fíjate que casi podríamos ser personajes de Winnie Pooh, ¿no? Aquí tenemos a Piglet, ¿no? Gerardo porque a veces le gana el mal humor, tendrías que ser conejo, ¿no? Ni modo. Sin lugar ¿Y a tú? dudas, orgullosamente. Nah, que yo te veo más como burro. Muy pesimista. No, sí puede ser como Tiger, ¿no? Había un topo o algo así, ¿no? Sí, topo, pero no sale en la película. En la película no sale topo. De hecho, salen prácticamente todos los personajes, los más representativos, ¿no? Que además son los que realmente eran los juguetes del niño en el que se basó la historia. Porque a excepción de Conejo y de Búho, todos los otros sí los tenía. Kanga y Rito. Porque todos los demás sí los tenía, ¿no? En físico, que de hecho están en un museo. Están en el museo de la editorial, los exhiben en la editorial que publica estos libros, ¿no? Actualmente ahí están, menos creo que Piglet, que creo que se perdió, ¿no? Digo, la verdad es que meternos a hablar de la historia o del origen de este concepto y de lo que tiene que ver con Pop, pues mejor ahí ustedes después lo consultan. Hablemos básicamente de la película, creo yo. Yo creo que la película tiene sobre todo a su favor, que entiende muy bien el encanto de lo simple. Aquí la fantasía le cede el protagonismo por completo a la nostalgia y a las emociones, pero además se permite dentro de todo lo que es la historia desarrollar un poco cada uno de los personajes, redescubrirlos y a través de esta sencillez volver a tocar los corazones de cualquier persona. Realmente no necesitas, que dudo que alguien no conozca el personaje, pero no necesitas conocer los personajes para disfrutarla. La película por momentos creo que sí de pronto se vuelve un poco más compleja de lo que requería. Creo que por eso de pronto pintaba para perdernos un poco. Sin embargo, siempre conserva el concepto original y creo que eso es lo principal, además de obviamente que tiene un diseño increíble en todos los sentidos, tanto en cuestión narrativa, porque hay un diseño en la cuestión narrativa, como ya en cómo se tienen que ver los personajes y obviamente reflejar la época en la que se ubican, que es obviamente partiendo de la infancia de Christopher Robin, que es a principios de siglo, hasta caer en lo que es ya la Segunda Guerra Mundial, etcétera, 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 ¿no? Pues nada más, de manera muy concreta, a mí la película, sobre todo por el personaje de Christopher Robin, que me parece un personaje muy complejo, la manera en cómo está aquí retratado, me ha recordado a dos películas. La primera película, sobre todo en la primera mitad, es un filme que se llama Harvey, que es con James Stewart, sobre un hombre al que se le aparece un conejo. Y la segunda película
tendrían que ser cualquier filme de Frank Capra, porque el personaje de Christopher Robin es absolutamente capriano, es un personaje que necesita reencontrarse con él mismo para encontrar la felicidad, y esa es la trayectoria del personaje, más allá por supuesto de esta magia que han apuntado, que está presente en la película. Tiene estas dos referencias que a mí me vinieron a la cabeza por el personaje de Christopher Robin, Harvey y cualquier película de Frank Capra. Pues ahí lo tiene, ¿no? No es lo único que se estrena este fin de semana, también hay cine mexicano, vamos a ver de qué se trata. Santi, ¿estás viendo bien? Sí, ¿tú? Santi, tengo que platicar con tu papá. A su corta edad, Santi enfrenta dos grandes conflictos: la separación de sus padres y la pérdida de la vista. Una riesgosa operación podría salvarlo, pero también corre el riesgo de no ver nunca más. Con este negro panorama, hace una lista de deseos, cosas que tal vez nunca más podrá hacer. Sus padres no tienen más remedio que aceptar su petición, viéndose obligados a pasar tiempo juntos. Aquí estoy. ¡Mamá! Chango, ¿dónde está la lista? Uy, un montón de cosas. Bueno, ¿con qué quieres empezar? Bueno, pues ahí lo tiene esta película, ya veremos, Jackie. Ya veremos. Una película que pareciera que es de fórmula, pareciera que es de estas películas que son checklist, literal checklist, y es como vivir la experiencia de estos tres personajes que tienen que cumplir ciertas tareas como para buscar la felicidad de uno de los personajes, pero llega un punto en el que, como siempre, el conflicto llega y parece que no van a cumplir la historia, y ahí es cuando se torna un tanto interesante, porque te muestra un conflicto un tanto más allá de lo que creíamos, de simplemente cumplir las poquito. La verdad es que si te diviertes, la pasas bien, es muy emocional y digámoslo muy sentimental, pero creo que a final de cuentas logra lo que quería, que era como hacernos sentir aquí en el corazón, como que todavía existe el amor y eso. Pero a final de cuentas digo, y eso es como muy particular, es una película mexicana, tiene muchos chistes que llegan a ser un tanto sosos, un tanto vacíos y que sí se apegan mucho a la cultura actual, que no funcionaría si la vieras en otro momento. Pues fíjate, mi querida Jackie, que con todo lo que te admiro y te respeto y te aprecio, voy a estar un poco en desacuerdo contigo, porque para mí... conejo que eres. Claro, porque fíjate que para mí la película tiene dos líneas. La primera tiene que ver con la referencia derbesiana, en la que tiene escenita incluida del niño que se mete al baño a ver una mujer desnuda, en un cliché absolutamente derbesiano. Y lo segundo, Eugenio Derbez, exactamente. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de que esta es una película que, además de una narrativa absolutamente televisiva, con enormes huecos en cuanto a la sinopsis, en cuanto a cómo se va desarrollando la película, la verdad es que haría palidecer a cualquier guionista de sitcom de Televisa. La verdad es que la película sigue una tradición setentera y parte de los años 80 de un cine muy comercial. O sea, aquí estamos viendo claramente el René Cardonazo, estamos viendo todo ese tipo de filmes que se hicieron en la segunda mitad de los años 70. No es que yo tuviera expectativas con la película, que desde luego eso estaría en segundo o tercer término, o podría no ser importante, pero al final, cuando uno ve los nombres involucrados y que una película, como no se aceptan devoluciones, logró conquistar al público por la razón que sea, la fórmula es la que molesta un poco. Eso es lo que a mí, y además creo que es bastante excesiva la película en el tema que está retratando, incluso me parece anticlimática, es decir, un niño que va a perder la vista, va a cumplir una serie de deseos a lo largo de la película, y en menos de 15, 20 minutos estamos inmersos ya en esta vorágine de situación. Ese es un problema narrativo de la película, y probablemente esto se deba a la intención televisiva a la que le está apostando, a la narrativa televisiva a la que le está apostando, con un sketch derbesiano en todo momento, pero bueno, con Mauricio Ockman en este papel. Yo la verdad es que va a ser un chiste un poco cruel, pero envidiaba un poco al niño cuando la película estaba corriendo. Qué malo eres, porque además, bueno, lo que sí hay que decir es que este año hemos visto propuestas mexicanas de bastante mala calidad, ¿no? Ahí viene una en septiembre, que no les quiero decir cuál porque acabo de firmar un embargo, pero la vimos el día de ayer y también deja mucho que desear. Una pista. No, para nada, pero digamos, lo que a mí me sorprende en realidad de esta película es que es dirigida por un
director, valga la redundancia, ¿no? Que pues tiene proyectos de altos vuelos, ¿no? Por lo menos que han generado cierta expectativa en De algún gran momento. octanaje. Pues sí, vamos a ir a ver la siguiente película que se llama Mentes Poderosas, y de eso Jesús y yo les vamos a venir a hablar en un momento. Ruby, you are very rare. Among the most powerful. We know our time is near. The only people who would ever help us were us. El mundo entra en crisis cuando niños y adolescentes mueren sin razón aparente. Los que sobreviven adquieren poderes sobrenaturales. Sus habilidades son vistas con malos ojos y es por esa razón que comienzan a ser perseguidos y aislados del mundo. Ruby, una chica de 16 años, logra escapar de un centro de detención y se convierte, sin querer, en la punta de lanza de una incipiente revolución. I can show you how to use your strengths the way they're meant to be used. We can fight back. We don't have to stay in darkness. I will fight for all of us. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Qué nos puedes decir, Jesús, de esta maravillosa película? Mira, la verdad es que tengo que decir que lo primero que me sorprendió cuando caímos a ver esta película fue así como darme cuenta que aún no terminamos de deshacernos de toda esta serie de novelas juveniles que están trasladando historias románticas a los más contextos posibles, ¿no? Y dije, no, pues todavía tenemos más, ¿cómo es posible? Porque está también adaptada, según entiendo, de un libro y es de una saga, hay más, no solo va a haber una, hay más. Sí, exacto, entonces creo que es terrible. Digo, yo creo que la película se resume en una versión endulcorada de todo lo que hemos visto con los mutantes dentro de un universo romántico, estilo Divergente, estilo incluso los Juegos del Hambre y todas esas cosas parecidas. Todo lo trasladan para allá con todos los tópicos, con todos los lugares comunes, con todo lo, o sea, igual está incluso ustedes los van a detectar, hay frases ahí que les recordarán de las películas de X-Men, ¿no? De pronto mutantes y orgullosos, ¿no? Aquí vas a encontrar, tienes que estar orgulloso de quién eres, ahí los vas a encontrar, digo, en algún momento el ideal que te presentan, dices, güey, Magneto estaría orgullosísimo de lo que estamos viendo. La verdad es que la película me parece no está, de hecho la manufactura no es mala, incluso hasta logra algunos, ¿no? O sea, dices, bueno, hay un estándar ahí de calidad más o menos respetable, es tremendamente cursi y hay unas partes ahí medio chistosillas, agradables, ligeras, ¿no? Pero de ahí en fuera me parece que no le veo el sentido de verdad a la existencia de esta producción. Sí, yo siguiendo la ruta que ha marcado el señor Gerardo Gil, también te voy a contradecir un poco, ¿no? Porque sí tiene mala calidad la película. Sí, no, yo creo que, yo en mi quote puse lo siguiente, que era un muy tibio inicio para una saga que buscaba más y que parecía que se habían ahorrado bastante presupuesto, que les había hecho falta presupuesto justo en la parte de efectos especiales y de efectos visuales. Yo sí les veo ahí los hilitos de pronto, ¿no? Pero más allá de todo eso, lo que a mí me salta es un poco las actuaciones, ¿no? Que también quedan a ver bastante. Y ya de la historia ni hablemos, ¿no? Porque si Crepúsculo les había parecido mala, agárrense, porque esta de veras que trae bastante, sí. Yo alguna vez lo dije, cuando sacaron esta esta no es otra tonta película de vampiros, ¿te acuerdas que era la sátira de Crepúsculo? Les dije, tan mala es Crepúsculo que no sabes cuál es la sátira de cuál, ¿no? Entonces esta creo que es la sátira. Tenía yo un maestro que decía, de maestro de pantomima, Juan Gabriel Moreno, de pronto te decía, tenías que seguir esta técnica de pantomima, ¿no? Entonces decía, hay 3 niveles, está el de la imitación, está el remedo, la imitación y la mimetización. Mimetización es el objetivo, que seas tal cual. A veces en el camino pues te quedas en la imitación y otras veces pues te quedas ¿no? ¿Cómo dije? Ya se me olvidó la primera, pero el remedo, ¿no? Entonces aquí podríamos decir eso, ¿no? Está como entre el remedo y la parodia, la verdad. Yo diría mal remedo. Bueno, no es todo lo que hay, también hay cosas mucho más interesantes, porque una cantante mexicana, también su historia es llevada al cine ahora que están de moda las series de televisión. Te hayas ido.
Chabela Vargas, que rompía todo el esquema de las cantantes de ranchero y las sintetiza en lo que realmente es el canto del alma, del final trágico del amor. Con su forma de ser, actuar y cantar, Chabela Vargas revolucionó el mundo de la música ranchera. Su voz grave y áspera dan cuenta de su vida, sus excesos y su forma de afrontar los problemas. A través de entrevistas inéditas, nos adentramos a la historia de una artista fascinante. Mujer seductora y que tuvo muchos amores conocidas. Claro, sí he amado mucho porque quien no ha amado nunca ha vivido. Bueno, ahí lo tienen. La verdad es que esto es de lo que vale más la pena este fin de semana, que está bastante difícil elegir qué película ir a ver, Gerardo. Sí, pues fíjate que llega un documental sobre un personaje icónico de la cultura mexicana y además un personaje icónico de la cultura del dolor, lo cual me parece a mí muy interesante, que es ni más ni menos que Chabela Vargas. Se comenta que un documental debe de romper para poder ser objetivo y aquí me parece que es demasiado complejo el asunto y llega a buen puerto porque romper con Chabela Vargas es una paradoja y es una contradicción. Es un personaje tan complejo y tan rico que al final ya llega con esas rupturas per se. Y el documental lo sabe retratar muy bien, visto a través de una persona que estuvo muy cercana a ella, en la que nos cuenta sobre todo sus últimos momentos de vida, pero además toda su trayectoria, todas las travesuras que hizo a lo largo de su vida. Y este documental es uno de los que como espectador agradeces que no rompan el mito, que al contrario fortalezcan el mito a pesar del dolor y a pesar de la imperfección del personaje. Es un personaje tan rico, es un personaje tan lleno de luces y de sombras que eso lo hace luminoso. Al final del día, Chabela Vargas es un personaje que nos reconforta de alguna u otra manera a todos dentro de nuestro periplo de dolor y de tequila. Y aquí llega a buen puerto esa situación, reafirma el mito al final del día y es de las pocas veces que uno dentro del documental lo agradece. Yo lo disfruté porque lo padecí, porque me recordó este dolor que significa Chabela Vargas. Las penas saben menos con Chabela Vargas. Y entonces las penas saben menos con este documental. Pues sí, como decía Joaquín Sabina, ¿no? Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo, ¿no? Yo creo que aquí esa relación intrínseca está muy bien reflejada. El documental es evidente que sabe aprovechar la figura de Chabela Vargas, que es una cantante mexicana de origen costarricense, que todos los lugares míticos, todas las situaciones polémicas, todas esas anécdotas que son de muchos conocidas están ahí y contadas de una manera técnicamente sobresaliente. Sin embargo, creo que el gran acierto del documental es que dentro de todas estas capas va encontrando esos ángulos, esos rincones que humanizan el mito, porque el mito por supuesto que está ahí y la leyenda, sin embargo hay mucho más allá y es gracias a que ellos logran darle todos estos distintos matices a todas estas situaciones. Te develan sobre todo esta lucha que tiene ella consigo misma y con sus sentimientos, la manera en que, sí, o sea, todos sabemos la manera en que ella se desenvolvió en un mundo machista, pero de pronto te recuerdan que era un mundo machista al que ella enfrentó, pero que ella misma asumía como tal y de hecho ella lo ponía en práctica, ¿no? Hay por ahí un momento en que cuando te habla la que fue uno de sus grandes y últimos amores, te platica de que el gran problema que tuvo con ella es que Chabela Vargas insistía dentro de su borrachera, porque además se tenía un grave problema con el alcohol, insistía en el que el hijo de esta mujer aprendiera a usar un arma, y era un niño, pero además decías que no quieres, ¿qué quieres? ¿Que se vuelva maricón? Digo, ¿qué más incongruente situación era esta, no? Eso es lo que pasaba con Chabela. Obviamente te cuenta todo, hasta que la convierten en una figura de culto, esta reivindicación que encuentra además a través de lo que fue su visita a España, la relación que tiene con Pedro Almodóvar, para regresar a México. La verdad es que es una película tan bien contada, pero además con esta sensibilidad a la hora de detectar los momentos claves, que por eso termina siendo sumamente conmovedora y realmente le descubre este sabor que solamente ellas podía darle a lo que es cantar de dolor,
¿no? Creo que es la gran opción para verla en el cine, porque también, aunque están ahí las cuestiones de censura y estas cuestiones por las que le han querido tomar como una representante de la reivindicación de la equidad, etcétera, etcétera, aunque sí están ahí, no se concentran en eso nada más, y creo que eso también es muy valioso, y obviamente es un documental que llega para rescatar parte de la mitología, de la cultura popular, de estas criaturas que deambularon durante mucho tiempo y de las que poco se había hablado. Pues así es, tu canción favorita de Chabela Vargas. ¿No tienes? Cielo Rojo. ¿No tienes? ¿No tienes? No, la verdad es que yo tampoco. Yo conozco mucho el nombre de Chabela Vargas, pero jamás me había dado la oportunidad de conocer su música, su vida. Y creo que, al igual que Jackie, yo descubrí, véala a ver. Vamos a ver, yo te invito. Vayan a verla, yo te invito a verla. Todas las canciones, los voy a invitar a ver a todos Chabela Vargas, porque nuestros amigos de Cine Caníbal siempre traen películas sensacionales, y no es lo único que se estrena este fin de semana. Hay una película más que creo que es con lo que cerramos con broche de oro esta Marquesina. Vamos a ver de qué se trata. Pega aqui, caiu! Sônia, vem ver, Sônia! Fabiano, pega ¡Olha a chuva! Irene vive con su esposo y sus hijos en una deteriorada casa a las afueras de Río de Janeiro. Su hijo mayor, Fernando, es una estrella local de handball. Cuando es seleccionado para jugar profesionalmente en un equipo de Alemania, Irene tendrá que lidiar con la idea de ver a su hijo partir mientras mantiene a flote la casa. Não, tem 4. Ele é o mais velho, tem meus outros 3. Tem primo que foi pra Berlim e não voltou nunca mais botou o pé aqui nessa terra. Vai ficar caro, viu? Ué? De outro jeito? Bueno, ahí lo tienen, Loving, Amor de Madre, es una película que se desarrolla en Brasil, y como ya lo veíamos un poquito en la sinopsis, ¿no? Pues esta mujer no quiere dejar escapar a su terruño, a su queridísimo hijo, el hijo mayor que se va a ir a Alemania. Lo que sucede con esta película es bien interesante, porque en cada escena hay un pequeño drama familiar. Es una familia bastante unida, pero que le falta lo que a un montón de personas en el mundo, que es un poco de dinero para poder sanear todas sus, todas sus desventuras, a nosotros no. Y ahí a nosotros no, afortunadamente. Pero ahí se va desarrollando esta película, como ya lo decía, ¿no? Dividida en pequeños capítulos, y cada capítulo tiene un pequeño drama, ¿no? La familia es muy unida, es una película que realmente sorprende por las actuaciones, no solamente de los personajes principales, sino porque dentro de la película, niños, es una familia compuesta por 5 integrantes, papá, mamá, 2 hijos mayores, y luego hay 2 chiquitines con gemelos, y además llega la hermana a vivir porque tiene problemas con el marido, ¿no? Entonces, ahí entre todo esto están decidiendo si venden la casa, que el hijo se va a ir pronto, que no tienen para la visa. Corona de lágrimas. Corona de lágrimas, pero bien hecha, ¿no? Bien hecha, nada que ver con el melodrama mexicano, eso sí hay que decirlo. Y las interpretaciones son sensacionales, y por eso me gustaría decir que poco cine brasileño llega a nuestro país, que nos recomienden algo que hayan visto a lo largo de estos años y que pues el público tiene que ver. Empieza ya aquí. Yo, bueno, creo que la que todos luego volteamos a ver es Ciudad de Dios. Ciudad de Dios narra la historia de los barrios bajos, de las favelas en Brasil, y todo lo que tienen que vivir dentro de esto, todo lo que tienen que sufrir más bien en estas favelas para, a final de cuentas, ya les iba a contar el final, pero mejor... No les cuentes el final. No, digo, además es una película que destaca por lo estilizado de la propuesta, ¿no? Es una película donde están los colores saturados, es muy orgánica. Hay una secuencia donde presentan al tío Ternura, que es una referencia obligada a Doberman, ¿no? A cuando llegan los ladrones, están jugando tenis, los congelamientos, y cómo presentan al tío Ternura es muy similar. Ahora, en este caso, me acordé de... Hay por ahí varias películas que son referencia igual que Ciudad de Dios, como Tropa de Elite, por ejemplo, ¿no? Tropa de Elite, que es muy referida, pero yo quisiera hablar de otra que se llama Visoro. Visoro es una especie de leyenda que se relaciona con las costumbres brasileñas de uno de los que es considerado de los deportes nacionales, que es la capoeira. Hay una película que se enfoca en todo este asunto, que además juega con el realismo mágico. Hay muchas alegorías ahí deambulando por todos lados, y resulta sumamente interesante, y además un gran acercamiento
acercamiento a lo que es esta actividad que engloba distintas cuestiones culturales, que bueno, no es secreto que yo llevo más de 10 años practicando capoeira, y en donde obviamente el practicante de capoeira se vislumbra a través de un personaje como este que es Bisobro y que es cantante, es poeta, es danzante, es guerrero, ¿no? Y esas cosas las podemos detectar ahí. Sería bueno que le dieran un vistazo si les interesa acercarse. Pues mira, me viene rápidamente a bote pronto la reciente biografía de Pelé por una razón, porque la película realmente a lo que le apostaba es a ficcionar la historia de esta leyenda del deporte y leyenda del mundo. La primera parte es un mundo absolutamente peterpanesco, o sea, es tal la ficción a la que llegan que en estas favelas precisamente todo es el mundo de nunca jamás, una ficción que manejan en esa primera mitad, y en la segunda parte de la película ya entran en la historia, digamos, de cómo accede al fútbol Pelé y no llegan al momento del estrellato del personaje. Como está de moda ahorita los relatos, se quedan hasta esa parte. Y bueno, para quien le interese, pues aparece por ahí el licenciado Diego Boneta, pero sin hacerle así, sin los dientes sobrepuestos. Aparece en otro papel ahí el licenciado Diego Boneta. No haciendo la de Luis Miguel. No haciendo la de Luis Miguel. Eso es. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos, mi querida Jackie. No, gracias a ti, Julio, por invitarme una vez más a Marquesina. Jesús. Sí, también gracias. Agregar un poco a la biografía esta de Pelé, que hay unas escenas bien interesantes cuando están jugando fútbol, en donde pareciera que juegan al tiempo real, que están muy bien realizadas y también se relaciona con la capoeira. Pero pues ya vámonos. Gerardo Gil. Pues nada, un gusto como cada semana estar acá en la Marquesina y vean buen cine, está Chabela Vargas, no se la pierdan y pues adiós. Nos vemos la próxima. Yo soy Julio López y adiós.